vocabulario, al igual que en áreas de pensamiento más abstracto, como la computación, la conceptualización y la solución de problemas. Se puede afirmar entonces que al abandonar el ejemplo de naciones como Gran Bretaña, Alemania, Suiza y Estados Unidos, y eliminar el aprendizaje del latín en nuestros colegios y universidades, los colombianos no solo hemos privado a nuestra juventud de una lengua que la conecta directamente con las raíces clásicas de nuestra civilización, sino también del chance de que desarrollen la agilidad mental indispensable para prosperar en la carrera global económica del siglo actual. También es difícil trazar un plan para el futuro de una nación sin tener una perspectiva clara de su pasado. Y francamente no veo cómo podemos conocernos a nosotros mismos, como sugería la famosa inscripción en el templo de Apolo en Delfos, sin tener siquiera la más básica noción de los fundamentos de la sociedad que nos creó. En su obra maestra, El declive y la caída del Imperio Romano, Edward Gibbon, en el siglo XVIII, que mencionó David, describe el destino singular de España, la cual cito: era el Perú y el México del mundo antiguo, el descubrimiento del próspero continente occidental por los fenicios y la opresión de los humildes nativos, quienes eran obligados a trabajar en sus propias minas para el beneficio de extranjeros, refleja un tipo exacto de la más reciente historia de la América española. Los fenicios conocieron solo la costa de España. La avaricia, al igual que la ambición, llevó a las armas romanas y cartaginenses al corazón de ese país, y encontraron en virtualmente todo rincón una tierra preñada con cobre, plata y oro. Ahora, podemos perpetuar leyendas negras y culpar al pasado por las desdichas presentes, pero solo el conocimiento de los clásicos y de la historia antigua de Occidente le brinda al estudiante la perspectiva necesaria para percibir la verdad histórica de que, como sabía el autor ateniense Tucídides, el pueblo oprimido de hoy muchas veces es el opresor de mañana. Esto es tan solo una consecuencia de la inmutable naturaleza del hombre, la cual los antiguos constantemente estaban intentando descifrar. Si fuimos colonia de una antigua colonia romana, desde hace 2 siglos hemos intentado ser una república. La palabra misma es un legado de Roma, legado que está presente en la vida política diaria colombiana. Acá tenemos senadores, procuradores, ediles y hasta cónsules. Pero me pregunto si un factor que no ha permitido que nuestras instituciones republicanas florezcan sea el ignorar ciertos pilares de aquella república original mientras se mantuvo en su gloria. Me refiero a lo siguiente: a tener límites claros al tiempo de mandato a todo nivel político. Los romanos usualmente ocupaban cargos anuales. Tener cargos compartidos, tal como el de los 2 cónsules, que se limitaban el poder uno a otro. Tener una burocracia mínima y la administración al mayor grado posible en manos de los ciudadanos. Tener un ejército compuesto de ciudadanos, más no de mercenarios, y nunca darle demasiado poder a un solo hombre. Estos eran para los romanos de la República los fundamentos de la libertad, y los menciono para argumentar que desde el punto de vista político no solo vale la pena estudiar a los antiguos para entender el origen de nuestras instituciones, sino también porque ellos nos ofrecen un sinfín de lecciones prácticas en lo que concierne el arte del gobierno. Tomemos el caso de Atenas. La democracia ateniense era del todo distinta a la nuestra, y su esencia era la siguiente: las decisiones las tomaba la asamblea de todos los ciudadanos, quienes en la práctica eran los legisladores. La elección a los cargos públicos era por sorteo, no por elección. El ciudadano solo podía ejercer cargos públicos 2 veces en su vida. Tras el término de un periodo, todo oficial debía presentarse frente a la Euthuna, un tribunal popular que investigaba su gestión y determinaba si debía ser procesado por corrupción o incompetencia. Al comienzo del siglo V a.C. se creó la institución del ostracismo, por medio de la cual los ciudadanos votaban para exiliar de la ciudad a un político particular por un periodo de 10 años, sin que éste perdiera su ciudadanía ni su propiedad. Estas eran medidas diseñadas para prevenir la tiranía de un solo hombre, pero a la vez prevenían el dominio de la política por una clase burocrática, tal como la que existía en los grandes reinos de Oriente, regímenes despóticos desde el punto de vista griego. Teniendo en cuenta que nuestros estados en Occidente se asemejan cada día más al despotismo burocrático oriental, yo sugeriría que es esencial que los estudiantes de ciencia política y gobierno aprendan acerca de la libertad al conocer de fondo los fundamentos de las repúblicas antiguas. También me atrevo a decir que, por lo menos en Colombia, una especie de ostracismo del siglo XXI tendría todo tipo de usos prácticos. Por mi parte, no sería difícil componer una corta lista de políticos locales a quienes enviaría al exilio con placer por medio del voto, sino por 10 años, al menos por 5. El estudio de los antiguos también nos demuestra que casi ninguno de los problemas políticos que enfrentamos es nuevo, y que estos muchas veces tienen soluciones. Tal como nosotros, el legislador Clístenes, quien estableció la democracia pura en Atenas, se vio enfrentado con un caso grave de lo que hoy llamaríamos clientelismo. De hecho, una práctica que heredamos de España vía Roma. En Atenas, ciertas familias de terratenientes mantenían sus feudos electorales y de esta manera lograban controlar la política o al menos impedir
el avance de la democracia. Clístenes acabó con el clientelismo al establecer el demo, una pequeña unidad local, como base del sistema político. Luego creó unidades políticas mayores, basadas en una mezcla de demoi de distintas regiones de Ática. De tal modo, Clístenes quebró el control geográfico de los oligarcas de antaño sobre sus bases electorales y así sentó los fundamentos de la democracia que llegó a ser el estado más poderoso de Grecia y cuyos logros culturales aún marcan la pauta de la excelencia humana en Occidente. Para dar otro ejemplo, la ciudad griega de Éfeso, en Jonia, en la costa actual de Turquía, llegó a tener un problema con el cual los bogotanos estamos bastante familiarizados. Me refiero al mal uso de fondos del fisco a la hora de construir obras públicas. La solución que encontraron los ciudadanos la narra el gran arquitecto romano Vitruvio. Cito: cuando un arquitecto recibe la comisión de alguna obra pública en Éfeso, promete de antemano completarla por cierto costo. Luego los funcionarios públicos revisan la suma y el Estado tiene derecho a apoderarse de la propiedad del arquitecto hasta que el proyecto haya sido completado. Al fin del trabajo, si los gastos corresponden al cálculo original, se le decretan honores especiales al constructor. Si ha excedido el cálculo original por no más de un cuarto del total, la diferencia la paga la tesorería pública y no es obligado a pagar multa alguna. Pero, si el proyecto se ha excedido del cálculo original por más de un 25%, el dinero es tomado de los activos del arquitecto para completar la diferencia. Si tan solo los dioses inmortales, exclama Vitruvio, pudiesen lograr que esta ley fuese adoptada por el pueblo romano, y no solo para edificios públicos, sino para los privados también. Y yo sugiero que si en Bogotá hubiéramos tenido una práctica similar a la de Éfeso, antigua, menos lúgubre hubiese sido la historia de la ciudad durante los últimos años. Los antiguos claramente enseñan a gobernar, pero quisiera también resaltar el ejemplo que nos brindan a la hora de pensar e indagar libremente, sobre todo cuando esta libertad innata al hombre la amenaza o la cohíbe el poder político. Hoy en día se dice que un intelectual es aquel que le dice la verdad a los poderosos. Bien, los griegos no hablaban de intelectuales, pero sí tenían hombres sabios. Solón de Atenas se rehusó a decirle al rey Creso de Lidia, el hombre más rico del mundo, que también él era el más feliz de la tierra, tal como quería oír el déspota. Renunciando a una segura recompensa, Solón explicó que, teniendo en cuenta las impredecibles variaciones de la fortuna humana, los hombres más felices que conocía habían sido griegos, sobresalientes, tan solo por haber llevado una vida moderada y virtuosa hasta el final de los días. Por su parte, el filósofo Diógenes fue buscado en Corinto por Alejandro Magno, ya maestro de Macedonia y de Grecia entera. Cuando el rey más poderoso del momento le dijo a Diógenes que haría lo que fuera para complacerlo, este le pidió cordialmente a Alejandro que se apartara de su camino, pues estaba cubriendo el sol que lo calentaba. Ciertamente, los antiguos no siempre mantuvieron tal independencia indómita de pensamiento. El orador favorino se dio un argumento frente al emperador Adriano, pese a tener la razón, y luego explicó que debía considerar el hombre más erudito del mundo a aquel que comandaba 30 legiones. Sin embargo, el espíritu de indocilidad frente al poder despótico la mantuvieron hombres libres, inclusive después de la supuesta caída del Imperio Romano en Occidente. Ánico Manlio Severino Boecio, proveniente de una antigua familia romana, fue cónsul en el año 510 y luego llegó a ser el estadista más importante del reino del ostrogodo Teodórico, un bárbaro que se había hecho maestro de Italia. Tras caer de repente el poder y verse en prisión enfrentando la muerte, Boecio, en su famosa Consolación de la Filosofía, concluye que los honores estatales tienden a ir a los hombres más inicuos y menos merecedores. No podemos juzgar a un hombre digno de reverencia por cuenta de su cargo, escribe, sobre todo si lo consideramos poco digno del cargo mismo. Esta es una lección obvia, pero que frecuentemente olvidamos en nuestra sociedad, donde alabamos los títulos académicos y el boato del poder, y donde las condecoraciones parecieran caer del cielo sobre los hombros de casi cualquiera que ejerce un cargo elevado. Nuestros gobernantes, mientras tanto, se preocupan por su imagen sobre todas las cosas y contratan con fondos públicos a ejércitos de supuestos expertos que elaboran pociones mágicas para establecer y mantener para sus maestros una reputación de cierto tipo. Esto, por supuesto, también existía en el mundo político antiguo, pero como escribe el clasicista Peter Jones, los griegos siempre estuvieron conscientes del peligro de las apariencias. El poeta trágico Esquilo describe a un héroe de tal manera: no quería aparentar, sino ser el mejor. La reputación para los griegos no valía nada frente a la realidad, y no había agencia de publicidad que pudiera alterar esto. Según Aristóteles, lo que cuenta al final no son nuestros deseos, motivaciones o ambiciones, por extensión mucho menos la autoestima, un concepto presuntuoso, el género, la raza, la preferencia sexual, etc., sino lo que hacemos, nuestras acciones. Estas son algunas de las lecciones de los antiguos que, en mi opinión, pueden beneficiar enormemente a nuestros estudiantes de política. Y aprovecho para concluir diciendo que, en mi opinión, no hay mejor lugar en este país para retomar el estudio de los clásicos que en este claustro. Una estructura colonial con claras influencias romanas, el claustro del Rosario yace 360 años después de su construcción como una perla arquitectónica en medio del caos urbano, y principalmente porque exhibe las tres cualidades que, según Vitruvio, debería exhibir cualquier edificio noble y duradero:
utilitas, firmitas, venustas, utilidad, firmeza y belleza. Tan solo es necesario salir del claustro y hacer una caminata por el centro de Bogotá, entre edificios construidos durante el siglo pasado con el fin de la utilidad, pero sin belleza alguna, para sentir los tenebrosos efectos de lo que sucede cuando abandonamos los parámetros clásicos. Muchas gracias.